Primero, veo mucha gente conocida y también nombres que no ubico, por lo tanto entiendo que son caras nuevas, que os acercáis de alguna forma a este tipo de experiencias o a nuestra herramienta, o quizás también es la primera vez que me veis trabajar. Yo soy Bugui García, llevo 12 años trabajando con personas, organizaciones y equipos. Principalmente mi misión o lo que quiero que mi propósito de vida es que las personas tomen conciencia de, bueno, que tomemos conciencia de alguna forma y como decíamos el año pasado en facilitación sistémica, al final si eres consciente la respuesta de alguna manera aparece, ¿no? No es tanto buscar, sino a veces estar abierto a que las cosas lleguen. Y bueno, la idea del viaje de hoy, el para qué compartimos esto, es también para esto, ¿no? Primero para que podáis tener unas pequeñas herramientas muy sencillas que tienen que ver con el trabajo, con la intuición, con nuestro cuerpo. Y también, de alguna manera, siempre hacemos todos los años, antes del ciclo de facilitación sistémica de formación, que empezamos en febrero, siempre nos gusta hacer alguna experiencia en abierta, tanto para las personas que ya pertenecen a nuestra comunidad, a veces para reconectarse, y también para a veces llegar a personas nuevas, ¿no? Una manera de irse introduciendo en este universo de facilitación sistémica que tiene que ver con todo esto que es el campo, la intuición, el percibir, el estar atento a lo que emerge, la escucha de alguna forma. Y esto es un poco el para qué de la sesión de hoy, que hemos denominado intuición porque, bueno, uno de los pilares de la facilitación sistémica es la parte de lo somático, ¿no? De la percepción con el cuerpo. Por lo tanto, hoy vamos a ver un poquito ese músculo, que nosotros decimos que es un músculo que tenemos que desarrollar, ¿no? Hay personas que lo tienen muy desarrollado, mucha percepción, y a veces tienen que desarrollar el control sobre ese canal o esa capacidad de percibir. Estaríamos hablando de personas a veces altamente sensibles, y en cambio hay personas que por alguna razón a veces estamos más contraídos y esto es un músculo que tenemos que ir desarrollando poquito a poco, ¿okay? Por lo tanto, os invito a que la actitud para hoy sea una actitud de curiosidad, de explorar, ¿de acuerdo? De divertirse también, ¿vale? No sacaros de la cabeza el juicio de si lo hago bien o lo hago mal. Y por lo tanto es una experiencia, no hay, os daré algunas cositas muy básicas de teoría, pero que no es lo importante, sino lo importante es la experiencia que me llevo a través de mi cuerpo. ¿Okay? Me estará acompañando en la experiencia Sergio, el equilibrista, como facilitador técnico y asistente. Cualquier pregunta que os surja, de acuerdo, a lo largo de la experiencia, la podéis ir compartiendo en el chat. Él me las irá recordando y las que podamos introducir en el medio de la experiencia y las iremos contestando, las que no, dejaremos para el final un pequeño espacio también para preguntas, ¿de acuerdo? O comentarios que queramos hacer. Vale, ok. Pues son y 5 y casi vamos a ir comenzando. Sí, os invitaría sobre todo a lo que vamos a necesitar en la experiencia de hoy es estar en un espacio en el que estéis preferentemente solas o tranquilas, ¿vale? Un espacio en el que podáis moveros, ¿de acuerdo? También, en el que podáis poneros de pie en un momento dado, quizás tomar un objeto, quizás colocar un papel. En caso de que estéis en una mesa, ¿de acuerdo? Escoger algo que tengáis a mano y también podéis como hacer esa configuración encima de la mesa. Y lo que vamos es saber sencillamente esto, cómo nuestro cuerpo reacciona ante determinados espacios de información y cómo podemos llevar esta cualidad, que es yo abrirme a que la información llegue a mí y poder percibir, cómo poder llevar esto también después a una parte de relaciones. ¿Okay? En el momento en el que yo estoy atento a lo que pasa en mí y a lo que puedo recibir, cuando estoy, por ejemplo, en una conversación, si llevo esa cualidad, de repente para mí es mucho más sencillo, ¿okay? Poder expresarme tanto emocionalmente o darme cuenta de qué me está ocurriendo. Y todos los que trabajéis acompañando personas, tanto como facilitadoras como coach, nosotros decimos dentro de facilitación sistémica que nuestro cuerpo es nuestra herramienta, ¿no? De alguna manera. Esa es una de nuestras bases. Y nuestro cuerpo está al servicio también del cliente, ¿no? Todo lo que podemos percibir es una ventaja para el cliente porque lo podemos traer siempre desde un lugar de no juicio. Eso es importante. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a
vamos a ir comenzando. No sé si hay alguien que tenga alguna duda antes de comenzar, si quiere compartir algo en el chat. Ok. Pues os invito a disfrutar de la experiencia todo lo que podamos. Okay. Y me gustaría empezar hablando de la intuición como la definición, que quizás la habéis visto en alguno de los stories, en los vídeos que hemos compartido, que es para mí cómo diferenciar entre una intuición y un pensamiento. ¿Okay? La diferencia para mí es un pensamiento, conecto con algo que puedo de alguna forma ir analizando mentalmente, es como si fuera leyendo un documento, ¿okay? Voy elaborando un pensamiento detrás de otro, voy haciendo un razonamiento lógico, ¿de acuerdo? Un análisis. Y de alguna forma la intuición, la manera en la que llega, digo a veces que llega como un archivo zip. Como un archivo zip quiere decir que llega como algo comprimido. Llega en un muy pequeño espacio de tiempo, llega mucha información. Esa información puede llegar de muchas maneras. Puede llegar en forma de imágenes, puede llegar en forma de sensaciones corporales, puede llegar en forma de movimiento, de alguna manera, puede llegar en forma de una emoción. ¿Okay? Después veremos un poquito más de esto. Pero esta es una muy buena manera a veces de diferenciar entre lo que yo creo que estoy pensando, ¿okay? O cuando digo me viene esto. ¿Okay? Y esto es diferente y también lo podemos aplicar en el lenguaje, ¿no? Cuando estoy razonando y digo, pienso esto sobre esto, o si estoy escuchando a alguien o estoy en un grupo, cuando hacemos, por ejemplo, trabajos de sabidurías colectivas como equipo, de repente ya entramos en ese espacio de intuición en el que dices, me viene, veo esto, ¿no? Y lo compartes. Entonces vamos a ir viendo estas diferencias entre estos dos canales. De alguna manera es un puente, la intuición entre el consciente y el inconsciente. ¿Okay? Normalmente trabajamos más desde el razonamiento, llevamos varios siglos ya en el pienso, luego existo, en el si no lo veo, no lo creo, en el la mente es lo importante, y la mente es cierto, es muy importante, y de hecho hay herramientas maravillosas como la meditación para poder ayudarnos a controlar esos procesos mentales, pero nos estamos perdiendo otra parte de nuestro poder interno que tiene que ver con ese poder que tiene nuestro cuerpo de percibir, de sintonizar, de abrirse a información que está disponible para nosotros. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar desde este lugar. Y en principio os voy a pedir, para empezar, que escojáis sencillamente, vamos a empezar con una práctica para después poder hablar de ello con más calma, y sencillamente que escojáis un objeto que tengáis a vuestro alrededor, ¿vale? En este momento sin pensar mucho, sin hacer ningún tipo de interiorización, sencillamente un objeto para el número 1 y un objeto para un número 2. No sabéis qué es el 1 ni qué es el 2. ¿Okay? Y en vuestro alrededor, sencillamente escoged un objeto para el 1 y un objeto para el 2. Los ubicáis en algún lugar y tomáis unas pequeñas notas de qué os sugiere, qué os viene con ese objeto 1 y para ese objeto 2. ¿Con qué te conecta el objeto número 1? Y toma unas pequeñas notas. Puede ser un pensamiento que te viene, puede ser que ese objeto lo asocias a algo, puede ser que te viene una imagen cuando conectas con él, una emoción. Okay. Solo unas primeras impresiones. ¿Con qué me conecta el objeto número 1? ¿Con qué me conecta el objeto número 2? Y ahora desde este lugar me gustaría haceros sencillamente una pregunta mirando hacia el grupo, que es, ¿notáis diferencias entre el 1 y el 2? ¿Hay alguna diferencia en las sensaciones que os puedan producir? Ok, perfecto. Pues ahora os daría la información de que el número 1 tiene que ver con vuestro yo personal y el número 2 tiene que ver con vuestro yo profesional. ¿Okay?
Y ahora podéis asociar esas notas que habéis tomado en el 1 con vuestro yo personal y esas notas que habéis tomado en el 2 con vuestro yo profesional en este momento. Y quizás haya algún pequeño insight para vosotras. Quizás haya alguna mirada que sea nueva, ¿okay? O que os confirme algo. ¿Quién le ha encontrado algo de sentido a lo que ha observado y a sus roles? Y podéis levantar la mano o compartir por chat sencillamente. ¿Quién tiene algo de sentido? Esto para mí. Ok. Bien. Y esto es una... Fijaros que no hemos entrado por ahora en ningún tipo de espacio ni de relajación. Ahora veremos alguna técnica para poder ir un poquito más profundo. Pero es sencillamente un primer paso para ver cómo cuando tengo que tomar decisiones de algo o necesito explorar algo, esa primera intención que me llega, o sea, esa primera información que me llega, puede ser de una información relevante para mí. ¿Okay? A veces no hace falta estar mucho tiempo conectando con algo, sino que a veces una primera sensación, eso que denominamos una corazonada, ¿de acuerdo? Eso que también se ha denominado ese sexto sentido, que es como hay algo que me conecta. Y eso es lo que vamos a seguir explorando con esto. Vale. Ya estamos 39 en línea. Okay. Desde este lugar vamos a dar un poquito de teoría para entrar en esto que denominamos la intuición. Y para esto tenemos que tener una base que denominamos, aceptamos que existe el campo de información. ¿Okay? Es decir, aceptamos que hay algo que es un campo de información que tiene unas cualidades, ¿no? Y comentamos cómo. Es decir, en el momento que tenemos, por ejemplo, el planeta Tierra, por supuesto, tiene su propio campo electromagnético. ¿Okay? Una persona, de alguna forma, también tiene su campo electromagnético. ¿Okay? Y si nos fijamos, hay algo que es un patrón de la naturaleza y es un árbol, funciona de la misma manera. Sus hojas caen, entra la energía de nuevo en el árbol, cae, entra la energía. ¿Okay? Estos campos, aparte de tener energía, también tienen información. Por ejemplo, el campo de la persona, ¿de acuerdo? Podríamos estar hablando de, hoy en día ya se habla, por ejemplo, de epigenética, ¿no? Como dentro de nosotros hay alguna información que no viene solamente en la parte de genes. Viene en algún lugar, pero no somos conscientes de dónde, ¿no? Si leemos, por ejemplo, a Rupert Sheldrake y su teoría de campo morfogenético, Rupert Sheldrake lo que nos está diciendo es que la relación entre las personas y, por ejemplo, el grupo de humanos, igual que de un perro y de la especie de perros, lo que hay es un campo de información que se está alimentando continuamente y que tiene una información. Cada vez que nosotros cambiamos, la siguiente generación acumula parte de esa información. ¿Okay? Por lo tanto, ¿dónde vamos con esto? Vamos aún más allá. En un campo, cuando ahora os habéis acercado a ese yo persona y ese yo profesional, estas dos palabras también generan un campo de información. Habéis notado una diferencia. Y son solamente dos palabras. Pero hay una diferencia. ¿De qué depende esa diferencia? Esa diferencia depende del concepto, obviamente, que estoy explorando, y depende de mi relación con ese concepto. ¿Okay? De alguna manera, cuando yo observo o recibo información de mi yo profesional y mi yo personal, como hemos hecho ahora, lo que estoy recibiendo es la información de cómo yo me estoy relacionando con mi yo profesional y con mi yo personal. ¿Okay? ¿Cuál es su estado? De alguna forma. ¿Okay? Y esta parte es la primera parte que tiene que ver con el campo. Con el campo de información, con los campos energéticos, lo que nos ocurre es que sentimos sus efectos, pero no podemos verlos. ¿Okay? Podemos sentir la gravedad de la Tierra, pero no podemos verla. Puedo ver el efecto de una llamada de teléfono que me llega, pero no puedo ver las ondas. ¿Okay? Por lo tanto, hay mucha información que no podemos ver, pero que está disponible. ¿Vale?
Aún estamos empezando a comprender estas cualidades que nos permite el campo. Las personas que hayáis, por ejemplo, alguna vez estado en un espacio de constelaciones, podréis haber visto cómo funciona el campo, ¿no? Cuando a una persona se le da una intención y de alguna forma esa intención, esa persona toma cualidades de algo. ¿Okay? ¿De dónde viene esa información? De algún tipo de campo de información, ¿vale? Que está disponible. ¿Qué puede haber en ese campo de información? Sobre todo para lo que vamos a ver hoy. Okay. En ese campo de información, por supuesto, tenemos todo nuestro espacio transgeneracional. Y como espacio transgeneracional, recordar que hay 7 generaciones detrás nuestra que nos están afectando. Y cuando vemos 7 generaciones hacia atrás, son 2 abuelos, 4 bisabuelos, 8 tatarabuelos, hasta 128, que es la última línea. Es decir, en total tenemos 256 personas que nos están afectando atrás. ¿Okay? Esa información está en nuestro campo de información. ¿Vale? Cuando estamos en un grupo, por ejemplo, la información emocional del grupo, y esto tiene que ver con los pensamientos, las emociones, las expectativas, las cargas de cada uno, todo eso, los facilitadores, por ejemplo, le denominamos campo grupal. ¿Cómo se percibe? Se percibe, por ejemplo, cuando entramos en un espacio y decimos, aquí hay una atmósfera que está cargada. No se ve, pero hay algo que se percibe, ¿no? O entras en un sitio y dices, wow, aquí hay muy buena onda. ¿Qué estamos percibiendo? Estamos percibiendo con nuestro cuerpo una sensación, una emoción. Estamos resonando con algo. ¿Okay? Por lo tanto, también puede haber información del tipo emocional. Como hablábamos de Rupert Sheldrake, del campo morfogenético, conducta y habilidades también pueden estar en el campo. ¿Okay? Y por supuesto también la forma de las especies también que estaría en ese campo. Okay. Volviendo a las palabras. Vemos que hemos escrito una palabra en un papel y eso ha generado un campo de información. Okay. ¿De qué depende la fuerza de ese campo de información? Una de las cosas que depende es lo que denominamos, que lo habréis escuchado mucho, el concepto de resonancia. Okay. Rupert Sheldrake nos dice que la resonancia tiene que ver, por ejemplo, en una especie, cuanto yo estoy más cerca de mi propia especie, tengo mayor resonancia. Cuando yo estoy más cerca de alguien que es parecido a mí, tengo mayor resonancia. Por eso la mayor resonancia está en nuestro sistema familiar. Okay. Porque de alguna manera yo soy mitad parte de mi sistema. Okay. Y esa información que vemos que está en el campo, esto es de lo que hablamos muchas veces cuando trabajamos con sistemas familiares, da igual que yo me vaya a Australia a vivir. Cuando cumpla los 40 descubriré que tengo el mismo patrón que mi padre. ¿No? Los patrones están ahí y los patrones están en el campo. Son patrones adquiridos que tienen que ver con mi parte transgeneracional. Vale. La resonancia actúa también, por supuesto, en mi propia empresa, en la sociedad, en la cultura. Somos permeables, de alguna manera, a todo eso. Y quizás también, yo, por ejemplo, ya he introducido en mi lenguaje desde hace tiempo de cuando alguien me cuenta algo que me mueve, que me gusta, que me llena, y algo que digo, esto me resuena, ¿no? Porque realmente cuando algo me resuena, lo que noto es que hay algo que me conecta, algo como que me expande, ¿no? Por lo tanto, resonancia es una manera de estar como conectando. Vale. Perfecto. Y vamos a ir un poquito más allá. Tenemos ese objeto, que hasta ahora era un número. Con respecto a esto, vamos a tener en cuenta que esto tiene un campo de influencia. Es decir, cuanto más cerca estoy, más intenso es.
por lo tanto también hay una intensidad. Cuanto más lejos estoy, hay menos intensidad. Los límites de influencia de los objetos, por ejemplo, con los que hoy trabajemos, posiblemente sean las paredes de la habitación en la que estáis. Dentro de la pared sentiréis percepciones. Si salierais de la habitación, posiblemente las dejaríais de sentir. Por ejemplo, en facilitación sistémica lo que hacemos a veces es marcar espacios. Si yo marco con una línea o una alfombra, le doy una intención, eso marca unos límites y por lo tanto ya hay un dentro y hay un fuera. ¿Okay? Por lo tanto, la influencia la puedo acotar de alguna forma con espacios de límites. Vale. Para hoy, eso, lo que importa es el espacio en el que estéis. Con esto quiero decir que cuando nos acerquemos a un objeto, cuando exploremos más objetos, también podéis explorar no solamente qué es el objeto, o sea, qué percibo del objeto, sino también a qué distancia me quedaría, cuál es la buena distancia para mí de este objeto. ¿Okay? Fijaros en esto, cuando trabajamos algo como, imaginaros que trabajamos con un manager y le ponemos su equipo y le decimos que sencillamente él explore cuál es la distancia adecuada para estar de su equipo. Esa distancia le está dando una información directamente a esa persona. Si estoy demasiado lejos, igual el equipo se olvida de que yo estoy ahí. Si estoy demasiado encima, igual es demasiado para el equipo. Solo una distancia a un espacio me puede estar dando una información que tiene que ver con cuánta intensidad y cuánta influencia estoy teniendo yo de ese objeto o sobre ese objeto. ¿Okay? ¿Qué necesitamos para lo que estamos haciendo hoy y para nuestro trabajo como facilitadoras y para la vida? La intención. ¿Okay? La intención es lo que da cualidades, ¿de acuerdo? A un espacio, a un objeto, a un espacio-tiempo, a la vida. ¿Okay? Nosotros en facilitación sistémica decimos, nos gusta trabajar con intención, no nos gusta trabajar con objetivos, no nos gusta trabajar con metas, nos gusta trabajar con intención, porque hemos descubierto que la intención a veces nos lleva mucho más allá que los objetivos marcados. El objetivo a veces no nos permite ver el verdadero potencial. ¿Okay? Y en el recorrido se fluye mucho mejor desde la intención que desde el objetivo, que hay algo más cerrado. ¿Okay? Entonces la intención nos ayuda a dar cualidades. ¿Cómo damos cualidades a algo? Por ejemplo, puedo dar cualidades escribiendo en un papel un nombre, un concepto. También puedo hacer como he hecho ahora con vosotras. Yo tenía una lista en la que decía el número 1 es el yo profesional, el número 2 es el yo personal. Perdón, el yo profesional. En el momento que yo hago una lista con unos conceptos, esos conceptos pasan a estar asociados con estos números. Por lo tanto, cuando yo te digo explora un número 1 y explora un número 2, estás explorando las palabras que están asociados con los números. ¿Okay? Pero incluso cuando trabajamos en espacios sistémicos, puedo dar la intención directamente con mi pensamiento. ¿Okay? Pero para trabajar con clientes siempre es mejor trabajarlo de esta manera para que el cliente no piense que estamos haciendo magia. La magia en sí ya es del propio campo. No tenemos que nosotros hacer nada para ello. Vale. ¿Qué podemos dar la intención? ¿Qué podemos preguntar de alguna forma? ¿Qué podemos ver con esa intención? Una de las cosas que podemos ver son conceptos. Conceptos como los que hemos visto ahora, mi yo profesional, mi yo personal. Puedo explorar mi relación con el conflicto, puedo explorar mi relación con la vida. Conceptos pueden ser abstractos o más concretos, ¿ok? Pero cualquier concepto tiene un campo de información y yo tengo una relación con esa información que siempre es interesante explorar. ¿Okay?
Por ejemplo, podemos también algo como una función. Yo puedo explorar en una organización funciones. Oye, ¿cómo, cuando yo me acerco a esta función, qué me ocurre? ¿Vale? Pero también podemos explorar algo muy interesante, que son preguntas. Okay. Podemos explorar una pregunta como, ¿qué necesito yo para que esto esté mejor? Algo que me podría ayudar con respecto a esto. Vale. Y aquí, en esto del poder preguntar y hacer preguntas al campo, de repente estamos descubriendo un montón de nuevas maneras de recibir información. Okay. Muy interesantes. Y seguimos explorando porque cuanto más exploramos el campo, tengo la sensación de que menos sabemos y más posibilidades tenemos de seguir trabajando y de seguir explorando. Creo que estamos aún, pues como en el inicio de Internet en el 80 o el 90, pues ahora estamos un poco ahí, ¿no? Con el trabajo de todas las posibilidades que nos podría dar esto. Ok, por ejemplo, la intención, nosotros cuando tenemos una reunión, una agenda de una reunión puede ser una agenda de intenciones. Okay. Una ronda de expectativas en un grupo, al principio, ¿qué expectativas traes tú hoy para la reunión de hoy? Eso se puede convertir en una lista de intenciones, ¿de acuerdo? Para poner el foco en la reunión. Ok, y ya por último, antes de pasar a la parte de la experiencia, que es realmente a lo que venimos hoy. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo para nosotros es un canal o antena, es decir, estoy emitiendo información, estoy recibiendo información todo el rato. ¿De acuerdo? Puedo estar recibiendo información del otro, puedo estar recibiendo información de un grupo, puedo estar recibiendo información de un ambiente, puedo estar recibiendo información de espacios invisibles más amplios, puedo estar recibiendo información de lo que podemos denominar canal mundo, cuando tengo intuiciones que son más globales o que son de eventos que van a pasar. ¿De acuerdo? Por tanto, nuestro cuerpo, de alguna forma, es un canal. Para nosotros, además de un canal, también es, lo que os comentaba antes, una herramienta de trabajo. Y ahí es donde comentábamos el músculo para desarrollar, y para mí también es una herramienta de vida, de alguna forma. Cuanto yo más conectado estoy con las sensaciones de mi cuerpo, es más fácil moverse, digamos, en este movimiento que estamos de vida, ¿no? Solamente introduciendo el cuerpo como una parte más de comunicación. No es que solamente vaya a hacer caso a la información que recibo a través de mi cuerpo, pero cuando menos puedo tener esa doble información, la información que recibo a través de mi espacio más racional, de mi mente, y complementarla con una información que reciba más desde mi parte corporal. ¿Okay? Y también nuestro cuerpo, y todos los que trabajéis con trauma lo sabéis, es un espacio de memoria. ¿Okay? En nuestro cuerpo se guarda toda la memoria de nuestra vida y, como vemos en el transgeneracional, de nuestra parte transgeneracional, y si ya queréis de vidas anteriores, posiblemente también de vidas anteriores. Por lo tanto, en el presente, ahora, tenemos toda la información del pasado. Con esto quiero decir, cualquier espacio al que accedemos en el campo son espacios en el que a veces la información es más clara y a veces es más difusa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no busquemos, sobre todo en la sesión de hoy, no vamos a entrar en el campo con búsqueda de algo concreto, sino que la actitud que os voy a pedir para el ejercicio los ejercicios que vamos a hacer, que es parecido a lo que hemos hecho al principio, pero con más pausa, más guiado, es una actitud de escucha. Y es una actitud de abrirme a, no de buscar. No se trata de buscar información cuando escojamos algo, de ¿y esto qué es? ¿Y esto? Sino de estar en mí, respirar, esperar.
esperar a que llegue, no ir yo a buscar. ¿Okay? Y esto es un movimiento muy importante. Normalmente tenemos la tendencia de ir hacia afuera, de buscar. Y por lo tanto hay un montón de información que nos está llegando, pero como estamos en una actitud hacia afuera de búsqueda, no estamos escuchando lo que está llegando. Por lo tanto, hoy os voy a pedir esta actitud de sencillamente escuchar, tomar notas, si os viene alguna cosa, pero sentid que os viene. No hace falta que lo proceséis. Después tendréis tiempo para con esa información procesarla desde un espacio más racional, más mental. Esta actitud de escucha, esta actitud de abrirme, es lo que nosotros en facilitación sistémica denominamos sensar, ¿vale? Y sensar tiene que ver con abrirme a las sensaciones, los pensamientos, las emociones, todo lo que me llega, ¿no? Sencillamente estar abierto a eso. Y es estar abierto, recordarlos, me llega, yo no lo estoy buscando. Vale. Ok, pues con esto vamos a pasar a continuar la parte de experiencia corporal para que podamos seguir también indagando. Hoy que os podéis llegar, pues podéis llevar algunas joyitas de estas experiencias. Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Sergio? Sí. A ver, había algunas personas que han seguido quizás un poco más con más dificultad que otras, ¿vale? Tampoco era muy general. Y hay una pregunta de Valentina que casi te la leo. Sí. O casi mejor. Igual, Valentina, te abres el micro y la comentas. Porque hola, Valentina. Hola, muy buenas, Bugui, bueno, y a todos y a todas. Perdón el enredo de la pregunta, ¿vale? Pero me surge a raíz de que explicas esto, ¿no? De que el cuerpo como canal y antena. Vale, y pensando en una situación cotidiana, yo tengo que enfrentar a una persona que detesto, ¿vale? Pero tengo que llevarme bien con ella para, bueno, para que la fiesta siga en paz, ¿vale? Puedo manipular entonces mi comunicación verbal, ¿vale? Aquello que yo le estoy diciendo, mi corporalidad de alguna manera también, ¿vale? Puedo ser amable, puedo hacer el intento ese día. Pero mi pregunta es, ¿el cuerpo de esa persona, entendiéndose como canal y antena, percibe igualmente una energía como mentirosa, podríamos decir? O sea, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Sí. Si no lo reformulo de alguna u otra manera, pero me entra la duda como, digo, claro, es que podemos realmente manipular ese tipo de energía queriendo pasarle esa información al canal, o sea, perdón, a la antena de la otra persona desde mi canal. Eso, muchas gracias a todos. Nada, Valentina. Hay dos cosas. Yo creo que sí, pero además por dos razones. Una, porque tus señales, tu comunicación no verbal, es muy posible que va a estar dando síntomas todo el rato de eso que está en la profundidad. Es lo que denominarían, por ejemplo, trabajo de procesos, una doble señal, ¿no? Es decir, tú estás intentando ser agradable conmigo, pero hay algo en el tono, en algún momento, hay algo que se va a notar. Pero es que después tu frecuencia en la que estás con esa persona lo va a notar. Lo va a percibir su antena. Otra cosa es que ella tenga conciencia para percibirlo o no. Por supuesto, la capacidad de percibir eso es más sutil, pero eso va a estar en la atmósfera. Y nosotros los que trabajamos en facilitación con equipos, se nota mucho en los equipos. Llega si hay, puede haber como aparentemente buen rollo, pero a los 10 minutos con un equipo sientes por miradas, por silencios, por tal, ¿dónde están las tensiones? No somos tan buenos en eso. Gracias. No sé si hay alguna más, Sergio, para compartir antes de entrar en la experiencia. Ahora mismo ninguna en el chat. Valentina ha dicho que ok. Y si hay alguna pregunta, pues es un buen momento ahora para que hagáis. Ok. Pero aquí en el chat no había más. Yo creo que también hay ganas de entrar a la experiencia, que genera más preguntas después. Perfecto. Vamos a ello entonces. Pues entonces os voy a pedir ahora que toméis un espacio donde podéis estar cómodas, sentadas o de pie, me da igual, pero vamos a hacer un pequeño espacio de interiorización y de conexión. ¿Okay? Mantenemos en principio los ojos abiertos, pero esencialmente ubicamos nuestro cuerpo
de una manera que nos resulte cómodo estar durante unos minutos. Y podemos observar la habitación en la que estamos. Y si hay alguna ventana, incluso podemos observar fuera de la ventana. Y puedo ir recorriendo con mi mirada el exterior en el que estoy en este momento. Hasta donde mi mirada pueda alcanzar. Y lentamente y de una manera orgánica voy trayendo esa mirada hacia un espacio más cerca de mí. Y puedo empezar a observar lo que me rodea más cercano. Y observo también mi cuerpo y el límite de mi cuerpo con ese exterior. Puedo observar mis manos, mis piernas, lo que pueda ver de mi cuerpo y llevar mi atención a observar como esa línea que define la ropa o la piel. Ese límite entre yo y el mundo. Y observando ese límite puedo quizás tomar conciencia de algunas de las sensaciones que aparecen en este contorno que es mi piel. Y sensaciones externas como puede haber algo de pesadez. Puedo sentir quizás las palmas de mis manos, las plantas de mis pies, el contacto de mis glúteos con el sillón o la silla con la que esté sentado. Puedo percibir quizás el roce de la ropa contra mi piel. Y ahora te invito a ir llevando esa atención lentamente desde la piel hacia dentro de tu cuerpo. Y aquí puedes, si te sientes cómoda, cerrar los ojos. Y llevar tu atención desde ese contorno de la piel hacia tus sensaciones internas. Puedes observar tensiones que hay en tu cuerpo internamente. Sensaciones en algún órgano. Y cualquier sensación que aparezca la observo, sin juicio. Esta sensación está aquí.
Y voy llevando mi atención hacia mi respiración. Observo cómo el aire entra y sale a través de mis fosas nasales. Llevo mi atención ahí, al principio de las fosas nasales, a la zona del bigote, labio superior, y observo cómo el aire entra y cómo el aire sale. Mientras puedo seguir observando mis sensaciones internas. Y observo la entrada y salida del aire. La respiración es nuestra conexión con el mundo y también con la vida. Y observo especialmente la inspiración, cuando el aire entra. Y desde esa observación de lo que inspiro, de lo que tomo, de lo que me llega, desde ese lugar vamos a abrir los ojos. Tomar contacto nuevamente con nuestro exterior y observar ahora sí un objeto que representa el número 1, un objeto que represente a un número 2. Podemos coger el objeto y lo colocamos en algún lugar. Y nos tomamos un par de minutos para explorar qué nos ocurre con estos objetos. Tomamos notas para el 1 y notas para el 2, independientes. ¿Cómo es acercarme? ¿Con qué me conecta? ¿Qué sensaciones aparecen en mi cuerpo? ¿Me viene alguna imagen? ¿Lo he relacionado directamente con algo? ¿Este objeto me conecta con la persona que me lo regaló y me llega una imagen de algo? Abriros sin buscar y tomando notas breves.
También podéis explorar algún movimiento que os surja con alguno de los objetos. Ok. Cuando tengamos esas notas de elemento 1 y elemento 2, nos ponemos de nuevo delante de la pantalla si os habéis levantado. Y la pregunta sería primero si ha habido mucha diferencia entre el 1 y el 2. Y podéis contestar si queréis por el chat o sencillamente con la cabeza. ¿Ha habido mucha diferencia? Sabes, Buki, que hay algunas que no y otras que muy, muy distinto. Ok. Hay de todo, desde el que no al que mucha, como dos polaridades. Fantástico. Toda la información que sale en estas experiencias es única y es personal y es única. ¿De acuerdo? Por tanto, no hay nada que sea ni bueno ni malo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El 1, ¿quién yo creo que soy? ¿Quién yo creo que soy? Número 1. ¿Quién soy yo realmente? Número 2. Si la diferencia ha sido muy sutil, felicidades. Si la diferencia ha sido muy, muy grande, felicidades también, porque ya sabes algo más de ello. Okay. En este caso son dos conceptos muy abstractos. ¿Okay? Es decir, puede ser que personas que tengáis menos capacidad de percibir también lo hayáis sentido más sutil. ¿Vale? Son dos espacios bastante abstractos. Pero es muy interesante esa diferencia entre quién yo creo que soy y quién soy yo realmente. ¿Okay? ¿Os ha dado algún insight estas sensaciones que hayáis podido recibir de estos dos elementos? También podéis compartir si queréis por chat. Después vamos compartiendo. Sí. Pregunta Nora si las preguntas las haces en otro orden o asociación. Pero casi... Si las preguntas las hago en otro orden. Sí, Nora, pero... abre micro. Sí, abre micro porque no te entiendo la pregunta. Perdón, sí. Sí. Si en vez de la pregunta ¿quién yo creo que soy? ¿Llegas a decir quién soy yo realmente? Se altera un poco la respuesta, ¿no? Perdona, repítemela. Sí. El primer objeto lo asocias con quién yo creo que soy. Exacto. Vale, pero si haces la segunda pregunta, la primera, ¿quién yo soy realmente? Alteras las respuestas de cada objeto. No te entiendo. Son dos respuestas diferentes. Sí. ¿No? Es decir, una es quien yo creo que soy. Yo creo que soy el objeto número 1, pero realmente soy la 2. Si llegas a hacer la pregunta al revés, cambia totalmente todo. Claro. Dices si pusiera el 2 en el 1 y el 1 en el 2, ¿quieres decir? ¿Por qué las has hecho en ese orden? ¿Hay algún motivo por qué las has hecho en ese orden? Esa es la pregunta. En este caso no. Vale. Hay en otros casos que sí lo hay.
¿vale? Es decir, en otros casos puede haber de que el orden dependa de la importancia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a explorar el conflicto, a lo mejor lo primero es el conflicto y después es cómo yo me relaciono con el conflicto o cómo, ¿no? Pero en este caso, bueno, mira, y te lo diré ahora inconscientemente un poco de cómo lo he hecho, pero tiene que ver más con fuera, adentro, ¿no? Primero es más como como yo me veo, como yo creo que soy, y el segundo tenía más que ver con un paso de fuera hacia adentro, ¿no? Pero igualmente lo que importa es la asociación que hagas con el número y la pregunta o el concepto, ¿no? En este caso el orden no importaría. Vale, pues. De la misma manera, cuando tengáis que explorar, por ejemplo, algunas opciones para toma de decisiones, el orden en sí no importa, ¿vale? Porque son opciones que son están iguales una que otra, ¿no? Sí. ¿Puedo Gui, añadirte algo con esto, complementar un poco? Por supuesto. Porque has salido antes otra pregunta muy parecida. Realmente aquí la gracia está en que en el momento en el que Boogie pone una intención en el objeto número 1, en el objeto número 2, no es tan importante si le da al 1 o al 2, sino en el momento en el que hace esa asociación, en el campo, nosotros estamos conectando con eso. O sea, él podría haber dicho, el 1 es quien soy yo realmente. Cuando él da esa intención y él en sus notas pone, el 1 va a ser esto, ahí es cuando yo recibo esa información desde el campo, en mi intuición, y desde ahí estoy eligiendo el objeto. Y eso es lo que me va a llevar a... Porque había una pregunta que decía, si hubiera elegido el objeto al revés, digo, pues probablemente si hubiera puesto los números al revés, habrías elegido el objeto al revés. Esa podría ser mi respuesta, ¿no? Esta es la parte que la anterior explicación que ha hecho Boogie, es lo que os decía en el chat, ¿no? Que es, oye, está explicando para que luego esto entendáis de dónde viene, que no es mágico, aunque a veces pueda parecer. Gracias por la aclaración, Sergio. Y había, Patricia, creo que tenías una pregunta. Más que una pregunta, cuando decía Boogie si había algún insight, a mí me ha venido algo curioso, me suele pasar con las prácticas de Boogie, que me he dado cuenta que en ese quién yo creo que soy, bueno, mis objetos son 2 fotos y lo que me venía en las fotos eran aparentes cualidades, algunas iguales en los dos, pero me he dado cuenta que en la primera foto esas cualidades a mí me hacen sentirme como más cómoda. La segunda foto, esas cualidades o esa persona a veces me enfrenta más o se enfrenta más a mí, y lo que me he dado cuenta es eso, ¿no? O sea, que es que ahí se da quizá un choque entre iguales. Puesto así, sin deciros todavía ni quién son las fotos ni nada, ¿no? No sé si lo he explicado con claridad, si he sido suficientemente clara. ¿Es alguna pregunta con respecto a eso? No, simplemente que me ha parecido muy curioso. Me ha parecido curioso. Gracias, Patricia. Veo una pregunta en el chat, ¿no? De si el campo tiene límites. Que preguntaba Monse, ¿no? El campo, por un lado, tiene límites y por otro lado, no tiene ningún límite. Es decir, el campo que estamos generando aquí en este momento es un campo que marcamos un objeto y lo que hablamos, los límites en un momento dado son las paredes que tenemos alrededor, ¿no? Pero la intuición, ¿cuántas veces con vuestra pareja, con algún amigo, de repente te sientes mal, llamas y sabías que esa persona está? O, bueno, hay estudios de Rupert Sheldrake, ¿no? Por ejemplo, del tema de los perros, hicieron estudios en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, de que los perros se iban a la puerta de casa en el momento en el que el dueño salía del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando de, obviamente el campo no tiene límites, ¿no? Entonces la información realmente que está en el campo no tiene límites, pero cuando hacemos este tipo de trabajos sí que los límites los marcamos nosotros como facilitadores en el espacio, obviamente en el que estamos trabajando. Lo que no tiene límites es el efecto que pueda producir ese trabajo que hagamos en el campo. ¿Okay? Es decir, cuando estamos haciendo un trabajo sistémico, el límite está obviamente en la sala en la que estamos trabajando, pero hay personas que están siendo afectadas por ese trabajo de forma positiva en ese movimiento. Ok. Perdona,
Eso Sí, es, gracias a todos. Entonces, por lo que estás comentando, que es súper interesante, ¿puedo entender que el campo también lo puedes limitar tú con la intención? Sí, Vale. y por ahora dejémoslo ahí, porque esto si no iríamos mucho más profundo y hoy tampoco es el día, pero sí, sí, Vale. sí, O de sea, que alguna dijésemos manera. que esta dinámica, dijésemos, el campo de esa información la has limitado tú con la intención que la has puesto inicialmente, ¿no? Para entenderlo. Vale, gracias. Por ponerte un ejemplo, en la parte, por ejemplo, yo además de la parte de facilitación y de sistémica, hago constelaciones también, ¿no? Hace 10 años, cuando empecé a hacer constelaciones, utilizábamos mucho esto de ir a alguien, ¿no? Y decir, oye, tú eres mi padre o tú eres mi hijo, ¿no? Yo desde hace años, estando sentado, sencillamente pienso, tú eres la madre, levántate, y no tengo ni siquiera ni que decirle nada, ni que darle un papel, y se convierte automáticamente en ese personaje, ¿no? Entonces, mucha de la información y de las características que sabemos del campo, también las sabemos a través de ese trabajo, ¿no? Bueno, al final el trabajo viene desde el chamanismo, ¿no? Cuando, si habéis estado alguna vez en algún tipo de ritual chamánico, en el momento que se da intención a espacios, hay personas que también empiezan a entrar en esos trances, ¿no? O sea, esto es muy, muy, muy antiguo. Otra cosa es que en los últimos siglos, pues esto de alguna manera lo hemos ido cortando, y yo creo que ahora estamos de nuevo como en ese despertar y explorar desde lo nuevo que sabemos cuántas más cosas podemos hacer con esto y de qué manera segura. Ok, pues vamos a explorar algo más. Son las 7 Buggy, más o menos la mitad para que controles un poco el tiempo. Perfecto, gracias Sergio. Y ahora os voy a invitar también a coger nuevamente 3 objetos, pero esta vez van a ser A, B y C. Observáis vuestro espacio con curiosidad y tomáis 3 elementos, 3 objetos. También podéis poner 3 papeles que pongan 1, 2 y 3. Os daría la misma información, pero el objeto a veces nos da algo nuevo. Y estos 3 elementos, igualmente como antes, cojo el elemento A, lo coloco en algún sitio, el elemento B lo puedo configurar en otro lado, el elemento C los ubico en donde esté, en la sala que esté, puede ser encima de una mesa, en el suelo, donde el cuerpo me pida. No hay nada que podáis hacer mal, no tengáis dudas. Sencillamente tomad esto como un juego, desde la curiosidad y con esa actitud de niño de jugar. Y ahora, igual que antes, tomáis notas de lo que os sugiere, lo que os llega, lo que resuena dentro de vosotras cuando observáis, cuando tocáis, cuando os acercáis o os alejáis de los elementos A, B y C.
Y aquí os invito a que os toméis un poquito más de tiempo en esas observaciones bien diferenciadas entre un objeto y otro. Y si podéis moveros y explorar si aparece algún movimiento en vuestro cuerpo, también con respecto a cada uno de ellos, también puede ser información interesante. Ok, suficiente. Pues puedo ahora observar el elemento A, ver mis notas y ver si tiene algún sentido cuando os digo que el A es la vida y mi relación con ella. Okay. El B, o la B, mi propósito. Okay. Algo que tiene que ver con mi relación con mi propósito. Y el C conlleva una pregunta. Algo que me puede ayudar. En esta relación con mi propósito y con la vida. Algo que me puede ayudar. Y nos tomamos un par de minutos para observar lo que habíamos escrito, la nueva información y ver de qué manera o si de alguna manera dentro de mí aparece alguna información relevante, algún insight, algo que me llame la atención. Parece que algunos insights sí que hay por ahí. Parece que se empieza a despertar el músculo. Okay. Es posible que aquí haya habido más intensidad que la anterior, ¿okay? Porque de alguna forma la vida y mi propósito suelen tener unos campos de información bastante fuertes. ¿Okay?
Y veo que algunos que habéis recibido alguna cosa. Fantástico. Y gracias también, Sergio, por compartir eso en el chat, que si no habéis recibido también está bien, porque ya llevamos 8 promociones haciendo la formación de facilitación sistémica y hemos visto muchas personas que empezaron el primer y el segundo módulo que no sentían y el tercero de repente o en algún momento se abre y así, esa capacidad la tenemos y es algo a desarrollar, ¿de acuerdo? No sintáis, nunca penséis que es algo que es como esto, yo no lo tengo, ¿de acuerdo? No lo tengo desarrollado, sencillamente, ¿vale? Porque de alguna manera hay algo que me ha sido más útil en la vida, ¿no? A veces el razonar o a veces muchas veces me encuentro con personas que tenían una alta sensibilidad cuando eran niños, pero de alguna manera esa alta sensibilidad les hacía vivir de una manera muy incómoda la intensidad externa y eso de alguna forma lo fuimos cerrando, ¿no? Y ahora es el momento también de irlo desarrollando. Ok. Vale. ¿Alguna pregunta que surja en este momento? Algo que os venga de alguna forma y digáis, oye, esto me gustaría compartirlo, sea una pregunta o sea algo que sintáis que es para el grupo. En el chat no hay nada, ¿eh? Vale, perfecto. Ok. Pues vamos a cerrar un momento los ojos. Hacer un descanso como interno, como si hiciéramos una pequeña limpieza interna de estas sensaciones que hemos explorado con la vida, con el propósito. Vale. Y vamos a explorar ahora una manera de toma de decisiones. Y os pediría que pensarais durante un minuto en alguna decisión que tengáis que tomar, que puede ser una decisión de un sí o un no. ¿Okay? En principio, una decisión que tenga que ser un sí o un no. Esa sería, vamos a ir paso a paso. ¿Okay? Una decisión, ¿tengo que hacer esto o no tengo que hacerlo? Y podéis apuntar la decisión, si queréis, en un papel o pensar en ella. Desde ese lugar ahora podéis escoger un objeto para el 1 y escoger un objeto para el 2.
Y con respecto a esa toma de decisión que tienes que hacer, ¿con qué te conecta el elemento 1 y el elemento 2? ¿De cuál te quedas más cerca? ¿Cuál te atrae más? ¿O cuál te produce más rechazo? También puede ser. Y puedes explorar con tu cuerpo, si quieres levantándote, acercándote hacia el objeto o sencillamente observándolo desde donde estés. Okay. Quizás haya alguno de ellos que me haya atraído más. En caso de que haya sido así, y si me fío de esta toma de decisión, si el 1 me ha atraído más, diría a esa decisión que no. Si el 2 me ha atraído más, diría a esa opción que sí. Sencillamente lo único que hago es antes marcar el 1 como un no, el 2 como un sí. Habitualmente, yo para tomar decisiones, la mayor parte de las veces lo que suelo hacer es escribir, y esto lo podéis hacer vosotros también en casa, lo hemos publicado ya en un vídeo en Instagram también y en LinkedIn. Si tengo 2 o 3 opciones, lo que hago es escribir en 2 o 3 papeles, cada uno, escribo la opción que estoy pensando, ¿de acuerdo? Mis dudas. Después, lo importante es que esos papeles terminen doblados, iguales, para que yo no pueda reconocer cuál es cuál. Y esos papeles sencillamente los pongo en el suelo y me acerco con mi cuerpo a uno y a otro y voy explorando cuál me atrae más y en cuál me encuentro mejor. Después de esa exploración, en ese en que me encuentro mejor, lo abro y es la decisión que suelo tomar. Y esto lo utilizo desde para a veces escoger una sala de hotel hasta para saber si me compro un ordenador u otro. O por poneros un caso, quizás el caso más... sí, pues el mayor caso de confianza que yo he conocido en estos años con esta herramienta, una alumna de una de las formaciones en el momento de ir a dar a luz, quería dar a luz en su casa, pero le dijeron que tenía que dar a luz en el hospital. Fue al hospital, pero cuando entró en el hospital, de repente esa intuición, esa sensación de yo aquí no me encuentro bien, quiero estar en mi casa. Y como tenía esas dudas, confió tanto que dice que salió fuera y colocó en 2 posits un sí y un no, los dobló y los puso en el césped, se puso sobre uno y se puso sobre otro. Sobre uno tenía muchísima fuerza, se sentía muy poderosa, sobre otro se iba al suelo y se sentía fatal. En el que se sentía poderosa era el de parir en su casa, así lo hizo y fue todo maravilloso. Es un grado de confianza que yo no sé si llegaría a él, pero esta persona en concreto sí lo hizo. Por lo tanto, las diferencias depende de la capacidad que tenga de percibir. Llega un momento en el que puedo llegar a confiar realmente mucho en esa capacidad de mi cuerpo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, hay un par de preguntas ahí, Bobby. Démosle a ello. Sí, igual, Lai, si lo quieres comentar, porque habla de si se hubiera otorgado ella, en vez de los números, el sí y el no. ¿Con qué intención se queda? Y en este caso, si yo en vez de números les había otorgado sí y no, me quedo con tu intención, con la mía. Claro, aquí estarías haciendo un hackeo, por eso era lo importante de asociar números, ¿no? Si tú estás dando una intención y yo otra, estamos... Supongo aquí que la he liado. tablas. Sería un tablas. Hola, Ley. Buenas. Y Monse, sí, claro, esto también lo puedes hacer con un test kinesiológico. Claro, el cuerpo, de hecho, kinesiología lo que está haciendo, ¿no? Es explorar esa reacción de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos ponen
queso, un alimento en la mano, o incluso aunque no sepamos lo que es, nuestro cuerpo reacciona ante ello. Los que hayáis sido test kinesiológicos es muy interesante, ¿no? Nuestro cuerpo tiene gran capacidad de recibir, emitir información y ayudarnos a discernir entre opciones, totalmente. Y lo que es saludable o no para nosotros, por supuesto, también. ¿Alguna pregunta más que os surja por ahí? Fijaros que la ventaja de esto es que lo podéis hacer cuando tengáis una duda, podéis llamar a una amiga, ¿de acuerdo? Y decirle directamente, oye, tengo una duda entre estas 3 o 4 cosas. Asóciamelas tú a algo que yo no sepa lo que es y me lo exploro. Eso también es otra opción, si no quiero hacer los papeles con mis propias opciones, ¿no? Y os recuerdo que no es solo la seguridad de decir, no, me quedo con esta información, sino cómo esto puede complementar, ¿de acuerdo?, la información que yo tenga. Si tengo una decisión muy clara, obviamente, no necesito pasarla, a lo mejor por mi proceso de intuición corporal. Pero cuando tengo dudas, a mí particularmente me ha ayudado muchas veces a salir de esas dudas entre una opción y otra. Okay. Vale. Y desde aquí me gustaría, sí, abrir un espacio por si alguien quiere compartir algo. Y un espacio también para preguntas generales, un poco de todo esto que está saliendo, ¿no? Pues mientras alguien se... Ah, bueno, estupendo. Dale. Yo me animo ya. Dale. Todo lo que has comentado es sumamente interesante. A las personas que estamos algo formadas en todo esto, vemos la potencia en su aplicación, pero a veces hay como una dificultad de cómo lo transfieres todo esto al mundo laboral, al mundo empresarial, en el cual la gente realmente está como muy conectada con la parte más racional. Que no lo interpreten como algo esoterismo, de esotérico, magia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú este tema? Varias de las personas que veo que están hoy en la reunión ya han hecho la formación de facilitación sistémica, entonces te diría, lo gestionamos desde ahí, ¿no? Por eso la idea de facilitación sistémica es la idea de yo no necesito tener una intuición y estar conectado completamente con el campo. Por ponerte un ejemplo, imaginemos que estamos con una empresa y digamos lo que hacemos habitualmente, lo podéis ver en otros vídeos que tenemos en abierto, una línea sociométrica, ¿vale? De 0 a 10 y les decimos, oye, percibe con tu cuerpo dónde te ubicarías con respecto a cómo está vuestro liderazgo, ¿vale? Por ejemplo. Hay varios niveles de percepción. Hay un primer nivel que tiene que ver más con esa parte de facilitación pura y dura, ¿no? Que es, oye, yo me ubico en un 7 y está bien, desde aquí vamos a tener una conversación racional entre el equipo de, oye, yo estoy en un 7, yo creo que en un 5, yo creo que en un 4. ¿Okay? Pero cuando trabajamos con un equipo, lo que suele ocurrir, y aunque sean equipos de empresa y aunque sean equipos directivos, la sensibilidad está en todas las personas y no depende tanto. Y esto es uno de los descubrimientos que he hecho estos años. No depende tanto de dónde trabajas. Está habiendo nuevos CEOs, gente en recursos humanos con altas capacidades de sensibilidad que están trayendo a las empresas también todo esto. Pero de alguna manera lo que ocurre cuando trabajamos con equipos es que hay una persona que te dice, no, yo en el 7, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Y hay alguien que de repente se pone en el 7 y dice, mi cuerpo me pide dar un paso más adelante y está en el 8, porque siento que hay algo que me empuja. Entonces, esta es la historia. Hay personas que pueden trabajar desde lo racional, hay personas que pueden sentir pequeños movimientos, hay personas que entran directamente en las emociones, ¿no? Cuando trabajamos con un espacio, por ejemplo, del pasado, porque de repente tenemos un tema de un conflicto, esto es habitual, y generamos un espacio que le denominamos pasado para ir a trabajar ahí. Estoy con un grupo de 10 personas, vamos a este espacio, vamos a hablar sobre eso que ocurrió. Cuando entran en el pasado, de las 10, hay una que empieza a emocionarse.
pero ni siquiera hemos empezado a hablar del pasado. ¿Por qué? Porque ya está tomando contacto con ese evento, con eso que ocurrió. Por lo tanto, lo que nos genera esto es esa capacidad de poder en los equipos, si nadie percibe, que yo hasta ahora no me lo he encontrado, siempre hay alguien que trae un poquito de información más profunda, está bien, podemos trabajar en un espacio más racional. Pero si hay personas que sí tienen la capacidad de percibir, y cada vez hay más, podemos tomar a esas personas para ayudarles a traer esa información. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer informaciones complementarias, que no son solamente informaciones que tienen que ver con el objetivo, con ir más rápido, con eficiencia, sino que de repente tienen que empezar a ver con cosas que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Y que tienen que ver más con esa capacidad de percibir. Entonces, ahí nosotros a nivel facilitadores lo que aprendemos en la formación de facilitación sistémica es, depende del equipo, depende del entorno, ¿dónde puedo ir? ¿De acuerdo? No se trata, el objetivo de esto no es llevar a las personas a que todo el mundo sienta mucho, ¿vale? Que si no parece que es como hay un objetivo. No, el objetivo es hacer que las personas ganen conciencia y tomen conciencia. Hay muchas herramientas que sin percibir, solo generando estructuras, a su vez ya nos generan conversaciones muy interesantes y relevantes para el equipo. Pero lo interesante es empezar a dar voz e incluir a esas personas con sensibilidad, a esas personas más conectadas, que hasta ahora, normalmente con otras metodologías, cuesta más incluir, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ti. Veo Paula, no sé si Serrano o Garabal, que estáis por ahí, una de las dos contarme. Y después Alberto, veo tu mano también. Ahí. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo llevo la facilitación sistémica más a mi campo, que es la terapia, y simplemente quería hacer una observación por si a alguien le sirve, del último ejercicio que hicimos ahora, que de la vida, el propósito, ¿no? Y fue este. Ay, no, sí. perdón. No, fue el último. No, el anterior. El de la decisión, el de qué decisión tomar, el sí y el no, el que era solo, ¿no? Esto, el sí o el no. Y yo lo he utilizado esto mucho. Cuando coloqué los objetos, había uno que me llamaba más la atención porque coloqué una vela y era muy luminoso, entonces yo me iba como, yo observo lo primero, cuál me llama más la atención antes de sensar el objeto, ¿no? Entonces me iba directa a una posición en concreto y me movía como una fuerza, allí me voy. En esto, cuando me voy, digo, a ver, wait, espera aquí. Y yo lo que hago es decir, le pido a mi alma o a mi verdad que esté presente en ese momento conmigo, ¿no? Me tomo unos segundos para, pues eso, para invocar a mi conciencia, a mi esencia, para que esté presente. Y desde ahí me fui al otro. ¿Me explico? O sea, como que ahí me permito observar cómo esos dos movimientos, como una parte que yo asocio como a la mente o al ego, me lleva a un lado, y sin embargo mi conciencia, mi esencia me lleva al otro, ¿no? Y me trae para mí esa información que creo que también es útil para incorporar ahí, bueno, en los ejercicios. Gracias, Paula. ¿A ti? ¿Estás por ahí, Alberto? Buenas tardes, Gui. Bueno, Buenas, lo mío era Alberto. una pregunta muy sencillita, aunque la sesión me ha resultado muy rica y me ha dado muchos frutos, me ha resultado muy interesante, pero era una cuestión muy concreta que donde has explicado que puedes hacer, llamar a una amiga y pedirle que te ponga unos objetos. ¿Lo puedes explicar un pelín más? Sí. Hablaba, y gracias por recordarlo, hablaba con el tema de toma de decisiones, ¿ok? Es decir, Sí, sí. Si yo tengo que escoger, digamos que estoy entre 3 opciones de algo, ¿vale? Pues lo que puedo hacer es llamar a una amiga y decirle, mira, tengo estas 3 opciones, ¿vale? Entonces, sencillamente, tú numéralas, pero de manera aleatoria, para que yo no sepa cuáles son, y sencillamente dime que escoja un objeto asociado a cada uno de los números, ¿ok? Eso podría ser una manera. O sea, al final, el que yo lo haga con papeles o el que llame a alguien o a un compañero de piso o a mi pareja que me ayude a hacerlo, sencillamente es una manera de lo que buscamos es hackear la mente, es decir, que yo no sepa dónde está esa información. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? En este caso os digo 2, una para mí solo, que es la que yo suelo hacer, ¿de acuerdo? Y otra que podéis hacer con alguien si de repente no os fiáis mucho de vosotros mismos o tenéis dudas o demás. Esta exploración, por favor, hacerla principalmente para escoger opciones, ¿de acuerdo? No os metáis
en procesos terapéuticos sin trabajar sobre todo el desde dónde entramos aquí, ¿vale? Estamos solamente explorando esta capacidad de percibir, ¿de acuerdo? Más que nada porque hay temas como por ejemplo la vida, o en este caso no lo hicimos, pero podríamos escoger la vida y la muerte, pero puedes conectar con la muerte y puedes entrar en un proceso interno que puede necesitar de un acompañamiento terapéutico, ¿ok? Por lo tanto, tengamos en cuenta de que en el momento que trabajamos con el campo está bien, estamos trabajando como hoy es un poco la idea de dar tips muy de la superficie para que podamos utilizar en el día a día cotidianamente, pero para entrar en un espacio más terapéutico y obviamente de acompañamiento es necesario, sobre todo, para mí sobre todo el desde dónde, ¿vale? El desde dónde entro para mí es lo más importante para trabajar con el campo, mucho más que la información que podáis tener, que el conocimiento que podáis tener. Puedo tener mucha información de cómo trabajar, pero si mi desde dónde cuando entro tiene algo de intención, tiene algo de prejuicio con algo, tiene algo de que yo creo ya que eso va a ser así, automáticamente ahí estás bloqueando la información. Entonces, por eso nosotros en el trabajo de facilitación sistémica dedicamos un módulo entero en el módulo 2 a trabajar ese desde dónde, ¿no? A ir limpiándonos de nuestros prejuicios y siempre decimos, para ser facilitador sistémico, bueno, para acompañar a personas en general, tenemos que trabajarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? No podemos acompañar a personas sin un trabajo serio interno. Es decir, yo tengo que ir trabajando en mis miedos. Si yo tengo mala relación con el conflicto, de alguna manera no voy a poder facilitar un espacio de conflicto porque me va a bloquear o va a hacer que me escape o va a hacer que reaccione, ¿no? Entonces, lo importante es que yo vaya trabajando esos espacios internos en mi relación con determinados pilares de la vida para poder trabajar en el acompañamiento, ¿no? Si os interesa esto, recordaros que en mayo comenzaremos de nuevo el viaje del facilitador interior, que también tenéis en la página web de facilitacionsistémica.com, que ese viaje no es un viaje de conocimiento, no es un viaje de formación, sino que es un viaje de experiencias. Es algo muy parecido a lo que hemos hecho hoy, pero son 13 experiencias en la que en cada una de esas experiencias hay unas experiencias bastante profundas, pero ahí sí que tenemos una parte de acompañamiento terapéutico mía y de Sergi Barrientos para garantizar de que todas las personas salgan en el centro y con conciencia, ¿no? Entonces, bueno, que lo sepáis que también está ahí. Las dos formaciones que podéis ver ahora en la web, facilitación sistémica, empieza ahora en febrero y es ciclo largo de formación. Ese sí es para acompañar personas para desarrollar un oficio. Y el facilitador interior es más un viaje interno, que tiene que ver más, algo parecido a lo que hemos visto hoy. Tenéis uno en abierto también en nuestro canal de YouTube, muy interesante para explorar sobre el facilitador interior. Bueno, vamos a seguir haciendo experiencias y compartiendo porque creo que es algo que, bueno, que ahora toca, ¿no? Empezar a tener conciencia de esto e ir poquito a poquito aprendiendo de nosotros y de todas las posibilidades que tenemos. Sí, gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta más? Ok. Pues sí me gustaría, si os apetece, compartir algo en el chat general, porque este era un espacio que dejaba abierto para preguntas y desde aquí, si no hay más preguntas, hoy lo cerraremos aquí. Una de las cosas que nos gusta cuando trabajamos con facilitación sistémica también es no ocupar el espacio, porque por hoy veo que hay personas que ya se han llevado insights, es suficiente. Lo vais a tener en un par de días subido en la red para que podáis compartir. No le digáis a las personas lo que habéis explorado si lo compartís, porque así si ven el vídeo, pues van a ir viendo esencialmente escoge un 1, escoge un 2. Si ya le decís, oye, el 2 es la vida, pues ya le habéis fastidiado. Es como decirle el final de la peli del Sexto Sentido a la gente. O sea, no, buen rollo con eso. Y si hay alguna pregunta, sea sobre la sesión de hoy, sea sobre las formaciones que comenzamos ahora, yo me quedo aquí un ratito ahora por si necesitáis algo más en privado o lo que sea. Y si no, lo subiremos a YouTube. Estáis preguntando a la plataforma. Estará en YouTube en el canal de facilitación sistémica.
Y he dejado Boogie, lo vuelvo a poner aquí en el chat, toda la información de la web, el acceso del link a YouTube, también el que has comentado del facilitador interior, el vídeo, y luego los canales de Instagram también y de LinkedIn, donde podéis encontrar a Boogie, a Facilitación Sistémica, he puesto el mío también, bueno, para que podáis ahí localizarnos, para que podáis estar conectados. Y cualquier pregunta, sea ahora o sea fuera de aquí, siempre es bienvenida, porque la verdad es que nos gusta compartir. O sea, es algo que lo tenemos, tanto yo como Sergio también lo tiene. O sea, que encantados. Un placer y gracias por venir y por asistir. Espero que os haya sido útil y nos seguimos viendo.